Bueno, pues buenos días. Queríamos daros en primer lugar la bienvenida a este evento, la bienvenida a la Universidad de Alicante y la bienvenida, lógicamente, a este día sobre las mujeres escritoras, que sabéis que es una iniciativa de la Biblioteca Nacional de España, con el fin de visibilizar la obra y el legado de las mujeres escritoras durante mucho tiempo. Sabéis que bueno, hoy en día las mujeres escritoras adquieren esa profesión con naturalidad, pero a lo largo de los siglos ha habido una discriminación y un silenciamiento hacia las obras escritas por las mujeres. Sabéis que la tradición patriarcal relegaba a las mujeres al ámbito privado y por tanto se consideraba que las obras escritas por mujeres pues, no merecían la entidad que tenían en su momento las obras escritas por los hombres. Algunas cifras que nos pueden dar cuenta de esta discriminación o este silenciamiento de la mujer escritora. Pues, por ejemplo, si atendemos a las cifras de las mujeres premiadas en galardones literarios, a la representación de la mujer en instituciones culturales como la RAE, o, por ejemplo, si nos fijamos también en las obras recomendadas por la prensa especializada. Así que yo creo que hoy es un día muy importante para que prestemos atención al hecho de visibilizar el talento femenino en las aulas, para que las nuevas generaciones, como sois todas vosotras y todos vosotros, pues podáis desarrollar vuestra actividad profesional en igualdad de condiciones. Yo quería agradecer también a la profesora Beatriz Aracil, la directora del Centro de Estudios Literarios Mario Benedetti, que haya contado por segundo año consecutivo con el Instituto de Estudios Universitarios de Género. Agradecer también a nuestra ponente, a Clara Obligado, que haya aceptado la invitación a estar hoy con nosotras y con nosotros, y también a la profesora Carmen Alemán, que va a moderar este evento. Y nada más, daros la bienvenida y que disfrutéis de este acto. Bueno. Muchísimas gracias, Alejandra, que es la directora del Instituto de Estudios de Género. Bueno, como nos decía la propia Alejandra, pues para celebrar este año, el Día de la Mujer Escritora, tenemos a la narradora y ensayista Clara Obligado. Bueno, hemos elegido a Clara por muchos motivos, no solo por su calidad literaria, sino también en parte pues, porque hace una escritura femenina y feminista, porque en sus ensayos hay una especial atención al papel de las mujeres en la cultura. Pensemos, por ejemplo, en Mujeres a contracorriente, la otra mitad de la historia, o De qué se ríe la Gioconda, o Por qué la vida de las mujeres no está en el arte. Y también porque el año pasado editó este libro hermosísimo, Anales de Literatura Latinoamericana, Arquitectura Inestable, que es un texto realmente original en su factura también, porque veis que es un texto ilustrado muy bellamente, en el que se hace un recorrido personal, yo diría casi literario, sobre una serie de nombres claves de la literatura latinoamericana que no siempre son los más conocidos por el gran público. Y en esas páginas descubrimos a figuras como Nelly Campobello, como Leonora Carrington, como Marta Brunet, Blanca Varela, Teresa de la Parra y otras muchas autoras que desde hace mucho tiempo deberían haber estado en el canon. Aunque no sea el objetivo del Atlas hacer un canon, efectivamente hay ahí una reivindicación en la que las mujeres toman el papel que deben tomar por su propia calidad literaria. Así que teníamos muchas ganas de que Clara viniera a hablarnos, como os digo, por muchos motivos. Y para presentarla, pues tenemos a una de las especialistas participantes en ese libro Atlas. Creo que todos conocéis muy bien a Carmen Alemán, catedrática de literatura hispanoamericana, miembro del Instituto de Estudios de Género, que desarrolla desde hace años pues, una línea de trabajo muy intensa sobre escritura de mujeres en América Latina. Bueno, yo voy a dejar la palabra ya a la profesora Carmen Alemán para que nos presente a nuestra autora invitada, pero sí quiero terminar pues dando la bienvenida no solamente a todas y a todos los que nos acompañáis por el streaming y aquí de forma presencial, sino especialmente al Instituto del Rafal, que nos acompaña iniciando este año el proyecto Ven al CEMAP, y en concreto a Paola Madrid, que es nuestra compañera incansable, entusiasta, comprometida, que hace que cada año podáis estar aquí en el CEMAP en actos como este. Así que bueno, muchísimas gracias Carmen, Clara, todos los que nos acompañáis. Alejandra y yo nos vamos a hacer de público, a disfrutar de esta charla. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días.
Un gusto estar aquí como siempre y además con tanto público. Veo caras que son fans incondicionales de Claro Obligado, por una parte, y por otra parte los alumnos del instituto, encabezados por Paola Madrid Moctezuma. Para mí es un gusto presentar a Claro Obligado y tengo la satisfacción de que Claro Obligado, siempre que viene a Alicante, la presento. De manera que voy a ser bastante breve, porque hemos tenido un retraso. Y entonces, lo que interesa es hacer una presentación rápida, amén de que creo que prácticamente todos los que estáis aquí conocéis ya la obra de Clara Obligado. Muchas gracias a Beatriz, como siempre, y también a Alejandra. Clara Obligado es nació en Argentina, ahora es hispano-argentina y estudió literatura en su país natal. Creo que eso es importante subrayarlo porque ese amplísimo conocimiento de la literatura de alguna manera se germinó allí y después continuó de otras formas y maneras en España. Tuvo que exiliarse tras el golpe militar en 1976. Creo que eso también es muy importante porque condicionó absolutamente su vida y de no haber sido por aquel fatídico momento, seguramente pues Clara a lo mejor estaría en otra parte, pero se quedó a vivir en Madrid y empezó a ser una pionera en algo que hoy en día tiene muchísima repercusión, como son los talleres de escritura. Clara empezó con los talleres en varias instituciones y después ya montó el taller Clara de Clara Obligado, ¿no? Que lleva muchísimos años en eso y sigue dedicándose también a eso, aparte de que continuamente, de eso veníamos hablando, recorre América Latina cada 2x3, 14 viajes, quiero recordar el año pasado y demás. Ella fue pionera en eso, como en otras cosas que intentaré subrayar. Ha dedicado su vida a la lectura, de eso nos va a hablar, y también a la escritura narrativa. En 1996 ganó el premio Lumen con La hija de Marx, que ha sido reeditada en varias ocasiones, hace poco también, y también recibió un premio por Petrarca para viajeros, que creo que es una lectura que la mayoría de vosotros y vosotras habéis hecho ya. No digamos en el terreno de los cuentos, donde también es una de las máximas expertas, muy ligada también a Páginas de espuma. Creo que a excepción del primer libro, todos los demás los ha publicado con Páginas de espuma, a la que yo llamo la Catedral del Cuento, ¿no? Una editorial que es la Catedral del Cuento, pero cuando Clara empezó a publicar ahí no era la Catedral del Cuento, ¿no? De ahí que sea una de las personas más importantes dentro de esa editorial, Páginas de espuma. El libro de los viajes equivocados fue premio Setenil y también fue finalista del Ribera del Duero. No quiero pasar por alto la microficción. La microficción, que recibe otros nombres, también es muy importante, o ha sido muy importante siempre en América Latina y no tanto en España. Y Clara Obligado también en eso ha sido una pionera, porque introdujo la ciencia ficción en España y le dio la relevancia que debe de tener como género literario. De hecho, publicó Por favor sea breve, el primer tomo, y años después, en el 2009, creo que se publicó el segundo, Por favor sea breve 2. El ensayo, Beatriz ha mencionado algunos libros. Yo quiero, permiso, bueno, este libro es una joya, pero una joya de estas que te hacen llorar. Bueno, va por la tercera edición, se ha publicado, no, quinta, esta es la tercera. Es un libro impresionante donde habla de ese tipo de ensayo que a mí me gusta mucho, ¿no? El de una escritora que tiene una mano para la narrativa impresionante y cómo va hilando lecturas, cómo va hilando momentos, cómo va hilando alegrías, cómo va hilando penas, y este también, que publicó después, ¿no? Cómo Clara mira esa naturaleza y cómo la va combinando con la escritura, con la literatura. Y quiero cerrar con ese atlas de la literatura latinoamericana
que lleva como subtítulo Arquitectura inestable, porque efectivamente, como ha dicho, es que es bueno. El libro este es publicado por Nórdica en el 2022. Tiene unas ilustraciones impresionantes y ahí hizo una elección de autores y autoras que efectivamente no están normalmente en el canon. La mayoría de textos, que son muy breves, dedicados a cada uno de los autores, van casi siempre de la mano de escritores y escritoras, no tanto de ensayistas. Algunos nos hemos colado ahí y yo debo agradecerle casi infinitamente el hecho de tenerme en cuenta para que participara también en eso también Clara Obligado ha sido pionera. No es la primera vez que Clara Obligado está aquí y esperemos que repita muchas veces, porque siempre, siempre todo lo que nos dice es interesante. No, lo siguiente. Muchas gracias. Bueno, con la autoestima muy alta después de esto. Muchas gracias a todo el mundo, cada uno ha puesto su trabajo para que yo esté aquí esta mañana. Debo reconocer que la mañana no es mi momento más espléndido, ¿no? Yo doy clase hasta las 10 de la noche, me acuesto a las 3, poco más o menos, estoy un poquito dormida. Además, anoche con Bea cenamos más de lo que debíamos y tuve unas pesadillas espantosas. Bueno, no voy a contar mis pesadillas, pero sí me gustaría hablar hoy como mujer, por el día que es, y también como emigrante, ¿no? Yo creo que si hay algún interés en mi literatura es el cruce de miradas que se establece entre una cultura asentada y que se considera dueña del idioma, como la cultura española, y los sucesivos emigrantes de distintos lugares y nuestra incorporación o no incorporación, nuestra disidencia, nuestra discusión, nuestro debate con respecto al territorio que nos recibe y nos rechaza a la vez, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista me gustaría hablar, y también como lectora, me pareció que era un día para hablar de la lectura y hablar al público que yo más temo, que son los jóvenes, ¿no? O sea, el público joven es para mí el público más temible, porque es posiblemente uno de los públicos más inteligentes que se puede tener, más vivo, más despierto, ¿no? Entonces yo siempre me siento un poco juzgada por los jóvenes, que me parece que hacen bien, además, ¿no? Entonces, bueno, lo que he organizado, a ver si os gusta y os parece bien, es una pequeña autobiografía lectora, contaros por qué leo, aunque el título de mi, llamémosla ponencia, era Razones para leer, razones para escribir, pero cuando pensé en razones para leer, hoy se lo comentaba a Carmen, yo digo, las razones para leer son las mismas que para hacer el amor, que para mirar un paisaje bonito, que para disfrutar de la comida. O sea, yo no voy a convencer a nadie de que debe leer. Me parece una estupidez. Simplemente, si no lees, tendrás una vida peor. Eso es todo, ¿no? O sea, no hay que convencer a la gente de que lea libros. ¿Para qué? O sea, no hay que convencer a la gente de que sea feliz. Si no quieres ser feliz, allá tú, ¿no? Yo creo que la literatura está en ese territorio, en el territorio de soy más feliz, tengo una vida mejor. La mujer que soy hoy, que tiene 73 años, es una mujer mucho más feliz porque ha tenido acceso a los libros y al amor también, ¿no? O sea, que son estas cosas que son fundamentales y yo pienso por qué fueron fundamentales para mí y desde dónde. Entonces, haciendo una autobiografía lectora, mi primer recuerdo, estoy subida en una mimosa, trepada en un árbol, leyendo. ¿De qué huía yo? Huía de mi familia. Mi familia era espantosa, ¿no? Éramos 5 hermanos, era una familia que copaba todo el espacio con una madre disfuncional. Mi madre era la peor madre del mundo. Imaginaros la peor madre del mundo, bueno, lo siguiente, eso era mi madre. Entonces, la lectura a mí en la infancia me protegió en medio de un árbol que olía como huele una mimosa, ¿no? Ese es mi primer recuerdo lector. Entonces yo subí en un árbol huyendo de la realidad que no me gustaba, pero entrando en una realidad que sí me gustaba. Eso era la lectura. Acto seguido, situémonos a los 8 años, por ejemplo. Yo tenía muy mala ortografía, sigo teniéndola y reivindico la mala ortografía. No hay que machacar a la gente porque tiene mala ortografía, por favor. Llegué a ser escritora, tengo 20 libros publicados y sigo con mala ortografía. No ha acabado el mundo, vivamos tranquilos. Bueno, dicho esto, este es mi manifiesto antiortográfico. Dicho esto, me fui a examen de ortografía.
y mi examen se mezcló con los exámenes de redacción. Yo tenía muy buena redacción, pero muy mala ortografía. Entonces, mi examen de ortografía me habían dictado un texto de Azorín. Se mezcló con los de redacción y me pusieron un 6. O sea, la profesora pensó que una niña que escribía como Azorín, gran prosista de la lengua castellana, merecía un 6. Ahí comprendí que todo era relativo. De ahí en adelante me importó un pito que me dieran un premio, que no me dieran un premio. Yo digo, si la gente está loca, no es tan importante que te premien, lo importante es que te gusta lo que haces. Es la base es la lectura transforma mi vida, eso es lo importante. Que me ponen mala nota, no importa. Y eso ha sido un poco mi destino, siempre me han puesto un poco mala nota. Nunca he conseguido el premio suficiente, ni he tenido lo que quería, no pasa nada, seguimos adelante. Acto seguido tuve un golpe de suerte, llamada Teresa Mansur, que podríais llamarla Paola, por ejemplo, una maestra entusiasta. Yo creo que la lectura es sobre todo un gran entusiasmo. Es comprender que aquello que hacemos solo frente a un libro cambia el mundo. Eso fue lo que a mí me enseñó Teresa Mansur y pienso que os acerca Paola a ello, el entusiasmo. ¿Qué hacía Teresa Mansur? Yo tendría entonces unos 11 años y nos daba para leer El Quijote. Pero no el Quijote para oligofrénicos, no corregido, resumido, no, El Quijote. Yo vivía en Argentina, era una niña argentina de 11 años que se chupaba el Quijote. Me encantó, porque los grandes libros necesitan a veces un lazarillo, nada más. Alguien que te acompañe un poco. En esa época yo leí, por ejemplo, El Quijote y la Divina Comedia. 11 años. Antígona en griego. 11 años. ¿Me pasó algo? No. Dame un pañuelito, ¿tienes? Al revés, me hizo muy feliz. Perdón. Tengo que sonarme la nariz. ¿Qué quería decir Teresa Mansur? Que se puede leer cualquier cosa si es buena, que podrá tener más dificultad o menos, pero que adelante, el texto vale la pena, vale el esfuerzo. No vamos a conseguir cosas interesantes en la vida sin esfuerzo, nada se consigue sin esfuerzo, la lectura tampoco. La alta lectura pide un esfuerzo, ¿vale la pena? Yo creo que sí. Entonces entró mi padre en acción. Yo vengo de una familia de escritores, hombres patriarcales, poetas, próceres argentinos. Peor no se me ocurre el planteo, horrible. Entonces, ¿qué hizo mi padre? Prohibirme un montón de libros. Esto no, porque esto tiene amores incestuosos, esto habla de no sé qué que no se debe, esto tampoco. Entonces cogió en la biblioteca, que era una muy buena biblioteca, separó los libros que no debía leer. Acto seguido, ¿qué hice yo? Leer el estante de los libros que no debía leer. Ahí aprendí otra cosa muy interesante, es que lo prohibido es fundamental, ¿no? O sea, hacer todo aquello que os prohíban, bajo vuestra responsabilidad, por supuesto, ¿no? O sea, si la lectura se puede prohibir, es que hay algo maravilloso en ella, ¿no? Si los libros se queman, es porque merecen ser quemados. O sea, a mí me gustaría siempre escribir un libro que merezca ser quemado, si no, ¿para qué escribo? ¿No? Si la lectura o si la escritura no son contestatarias a un estado de cosas, ¿para qué lo hago? Para decir lo que se ha dicho siempre, no vale la pena. Entonces, mi padre me enseñó que lo prohibido era fundamental. Años más tarde trabajé en Parla, que es una zona depreciada de Madrid. Me tocó hacer una biblioteca para chavales excluidos, por llamarlo de alguna forma. Yo elegí 2 libros, Manual de la copia y el chuletaje, que me pareció fundamental para sobrevivir en ese medio, y el Kama Sutra. Éxito total. Claro, ¿qué quiere aprender uno cuando es joven? Picardía y sexo. Hay Drácula. Entonces, ¿qué pasaba? Me robaban los libros. A mí me pareció que el mayor éxito de una bibliotecaria, que vengan los adolescentes y te roben los libros, me parecía, me echaron, por supuesto. Pero bueno, yo creo que esa generación con la que yo pude trabajar aprendió a leer. Aprendió que los libros decían cosas importantes, como por ejemplo, cómo saltarse el sistema, cómo aprender a follar, y ¿existen los vampiros? 3 grandes preguntas de la humanidad. Con lo cual aprendí que aprender a leer es aprender a mirar aquello que nos interesa y que siempre hay un libro que nos explica aquello que nos interesa.
Siempre hay alguien que antes que yo pensó lo que yo quiero pensar. Y eso acorta el camino. O sea, a mí los libros me han servido para acortar el camino. La experiencia de los demás, que es una experiencia que me puede traer alguien del siglo XVI, esa experiencia a mí me acorta el camino, ¿no? O sea, eso es parte de lo que es la lectura, o sea, traer al presente aquello que en teoría está en el pasado. Pasó el tiempo y uno ama, lee y ama. Y entonces entró un género literario, o un pequeño género, no sé si lo llamaremos género, Carmen, que son las dedicatorias, ¿no? Primero, los libros son bastante sexys. Alguien que lee es alguien que lee, ¿no? Es diferente. Y ahora con el paso del tiempo, tengo parte de mi biblioteca argentina en Madrid, abro los libros y encuentro una dedicatoria de amor de un hombre que he olvidado. Absolutamente lo he olvidado. Eso ya es un relato, ¿no? O alguien que ha muerto, cuyas palabras quedan como cuando teníamos 16, 17 años. ¿No? Entonces las dedicatorias en libros que fueron importantes para mí y fueron importantes para la persona que me los regaló, es también un género literario. Podemos decir que los libros son memoria de la humanidad, pero también son memoria propia. Y otro tipo de libros que tiene que ver con la memoria, que son aquellos que yo marcaba. Yo siempre he usado los libros como si fueran un cuaderno, los marco, los escribo, los tuerzo y después los regalo. No pasa nada, los libros son para que fluyan, ¿no? Entonces, encontrarme un libro de un filósofo que yo leí a los 16 años, marcado, donde yo pongo al lado, qué tontería. Yo digo, yo pongo qué tontería a Heidegger, a los 16 años. Fantástico. ¿Quién es esa persona que ya no soy yo? ¿Quién es esa persona con la que yo me vuelvo a encontrar en los márgenes de los libros? ¿Quién es ese irresponsable que decía cualquier cosa ante cualquier pensador? ¿No? O sea, ese reencuentro, o sea, la dedicatoria y el comentario en los márgenes, que es aquella manera en la que nosotros mismos, lectores, nuestra historia lectora, se mantiene viva adentro de un libro. Por supuesto, estudié literatura, ¿no? ¿Qué iba a hacer con mi vida? Pero estudié literatura en el día de hoy. Carmen dijo, no, tú dijiste que estamos en igualdad de condiciones. Pues no, chicas, no os lo creáis. No estamos en igualdad de condiciones en absoluto. Estudié literatura y en todo el programa literario, toda la carrera, había una sola mujer, Sor Juana Inés de la Cruz. No se estudiaban las mujeres. Os invito a mirar los programas de estudio de ahora y contar cuántas mujeres enseñan. Si llegan al 50%, ya podéis empezar a tirar cohetes. Si llegan al 50%, es que tenemos las mismas condiciones, pero es que no llegan. No llegan en los premios, no llegamos. En todo caso, hay una aceptación de las escritoras jóvenes, pero en cuanto cumplen 50, desaparecen también, ¿eh? O sea que tengamos muy en cuenta que es cierto, hemos avanzado, leemos más mujeres, estamos más metidas en la cultura. Aquí estábamos todas mujeres dando un debate, ¿verdad? Pero no es lo habitual. Estamos dentro de un marco de gente que está defendiendo esto. Lo habitual son mesas todas de hombres. Eso es lo habitual y los premios son todos de hombres. Os invito a contar cuántos Nobeles hay, cuántos premios, bueno, el premio nacional es un escándalo. O sea, os invito a contar. Solo los premios comerciales se le dan a mujeres. Los comerciales sí, porque el mercado no es tan tonto. No es tan misógino, le prefiere el dinero. ¿Vale? Entonces, a los 11 años me hicieron un test, me quisieron hacer un test para ver qué quería estudiar y yo dije, no, yo voy a estudiar literatura. Y es lo que hice. Y no me he arrepentido jamás. A quien nos diga que la literatura no tiene salida, es mentira. Si hay algo que tiene salida, es la literatura, la capacidad de imaginar. No, la capacidad de imaginar es lo que se necesita hoy en día. Yo he vivido siempre muy bien de la literatura. Me he buscado la vida, he dado clase, trabajo independiente. ¿Es más duro? Sí. También es mucho más divertido, ¿no? Y también es cierto que no tengo jefes. Y también es cierto que he ligado un montón dentro de ese medio. Y también sí, es verdad. Y también es cierto que he hecho un montón de amigos dentro de ese medio que son amigos a los que quiero. No son compañeros de trabajo, son amigos, compañeros de mi vida, ¿no? O sea, todo eso a mí me lo ha dado el intercambio a través de un libro. Pasa el tiempo, bueno, viajo por América Latina, conozco toda América Latina a dedo, no como se conoce ahora en viajes en tour organizado, no, a dedo, un viaje divertidísimo, leyendo distintos libros. O sea, para mí leer era trasladarme en el espacio y también trasladarme dentro de las páginas de un libro.
O sea, para leer yo necesitaba este complemento de qué escribieron sobre este país, qué dijeron sobre este país, qué voz tiene este país, qué castellano habla. Y empecé a leer a un escritor que se llamaba Manuel Escorza, ¿no? Manuel Escorza. Bueno, Manuel Escorza tengo una historia muy curiosa y es el libro como fetiche, ¿no? Yo empecé a leer Redoble por Rancas y cada vez que lo empezaba a leer, fue el golpe militar en Argentina, me allanaban la casa. Yo empezaba a leer Redoble por Rancas y llegaba la policía, yo me había ido por suerte, y se llevaba mi Redoble por Rancas, me lo volví a comprar, seguía leyendo, bueno, hasta que decidí que no, que cada vez que leía ese libro me allanaban la casa, evidentemente ese era un fetiche envenenado, tenía que dejarlo. Entonces viene el exilio, viene el golpe militar, yo me tengo que ir de Argentina, pierdo mi biblioteca, cosa que para mí fue muy importante, y decidí terminar el libro de Manuel Escorza. Me lo compré y pensé también, le voy a escribir, porque esta es una historia muy literaria, igual le divierte, le voy a escribir. Se mató en un accidente de avión, ¿no? O sea, el poder de los libros. Ahí yo me quedé como alucinada, digo, ¿cómo este pequeño objeto, esta historia, no debía ser contada a mí? No me la tenían que contar a mí, había algo prohibido en esa historia. Era una historia para mí cargada de muerte. Nunca jamás compréis ese libro de Manuel Escorza. Dicho, los herederos me van a matar, pero bueno, quiero decir con esto que el libro mismo es un fetiche tanto de un recuerdo de amor como de hechos terribles. O sea que un libro no es una cosa inerte, muerta, es algo cargado de sentimientos. Una vez que tuve que venir a España, yo salí de Argentina en 1976 con 2 días de tiempo. Si el día que me fue a buscar el ejército a donde sí estaba. Ese día pude salir, fui a Uruguay y de Uruguay me trasladé a España y llegué absolutamente sola. Yo tenía entonces 26 años y no quería estar en España, no quería estar de ninguna manera, yo quería volver, que es lo que quiere hacer cualquier exilado, ¿no? Y durante esos años lo que sí hice fue leer literatura española. O sea, mi manera de conocer España, aunque ya había estudiado mucha literatura española, que en Argentina se estudia mucho, 3 cursos en la facultad y varios cursos en el colegio. Empecé a leer y a no encontrarme en los libros españoles, yo no tenía nada que ver con esa cultura. Hasta que encontré a Eduardo Mendoza con su Laberinto de las Aceitunas y El misterio de la cripta embrujada. Ahí di con algo que a mí siempre es lo que más me gusta de este país, el esperpento. Sigue siendo lo que más me gusta de este país, esa manera de reírse de sí mismo, ¿no? A través de imágenes muy potentes y de retomar la gran tradición que es lo que hace Mendoza, que es la tradición de la picaresca, ¿no? Entonces ahí sí volví a pensar un país desde una óptica que a mí me podía interesar. No era solamente la experiencia de la vida en España, que es todo lo compleja que puede ser la vida de un emigrante, sino también aquella biblioteca que yo tenía que empezar a formar, ¿no? Empezó con Eduardo Mendoza y continuó, en un momento empecé a dar talleres en la librería de mujeres y a ver una mesa de venta de libros que yo desconocía. Empecé a leer mujeres, yo no había leído a las mujeres. Las empecé a leer hasta el punto de que hoy en día leo básicamente mujeres, no por militancia, sino porque me interesan, que es distinto, ¿no? O sea, como cambiar la biblioteca, cambiar de país, es cambiar muchísimas cosas, quien lo haya hecho lo sabe, pero es también cambiar de libros, es cambiar de libros y buscar otras cosas. ¿Qué es lo que leo hoy en día? Que también es una buena pregunta. Yo leo mucha literatura de gente que se ha ido, de cualquier lugar, ¿no? Un ruso que se ha ido a vivir a Tailandia, un tailandés que se ha venido a vivir a España, un español, porque creo que tenemos más cosas en común los que nos fuimos, ¿no? Que con la gente que no se fue. Yo tengo más cosas en común con la gente que tiene una raíz móvil, siempre me defino más bien como una orquídea, un clavel del aire, aquel que es capaz de enraizar en cualquier lado, que con alguien que tiene raíces de pino, que taladra la tierra y se queda. Es bueno, es malo, es mejor, es peor, no tengo opinión. Simplemente yo me siento más próxima de este grupo de gente y de este grupo de escritores. Y ahí sí me abre toda una problemática que yo resumo en este libro, Una casa lejos de casa, que es qué es estar en otro lugar, qué significa y qué significa leer y escribir desde otro lugar. ¿Qué significa escribir en nuestro castellano en un país que se siente dueño del idioma?
¿Qué significa todo esto? Entonces, a mí me parece que como todas las cosas malas, tiene una parte muy buena, que es una dinámica de debate, ¿no? Entonces, bueno, esto en este libro lo resumo bastante, pero sí me parece un punto de modernidad. Hoy en día la enorme llegada de migrantes a España va a modificar la manera de hablar. Entonces, ¿cómo gestionamos esto desde los libros, desde la lectura? O sea, leer en España para mí es tomar conciencia del idioma. O sea, conciencia que yo no tenía, porque uno habla un castellano y lo considera natural, hasta que aparece otro castellano y se te pone enfrente. Entonces, ahí hay que debatir de otra manera, ¿no? Me parece que Mario Benedetti tenía mucho de esto, ¿no? O sea, que es un debate que se abrió en los años 70 con mucha potencia y me parece que hay que retomar. En ese sentido lo charlábamos anoche, como que hay que recoger el guante de este duelo, ¿no? Y duelo en el sentido de dolor también, del duelo, el duelo. Un duelo es una pelea y es un dolor. Y mi vida ha seguido enseñando a leer, porque enseñar a leer es enseñar a escribir. No se puede escribir sin saber leer, es un disparate. Es como saber pintar sin haber visto nunca un cuadro, saber hacer una casa sin haber visto nunca una casa. Es un delirio. Si alguno de vosotros piensa que puede escribir sin leer, está mal de la cabeza. Así de simple. Entonces, mi vida ha transcurrido un poco con lo que estamos haciendo ahora, conversando sobre los libros. Y ha sido una muy buena vida. Espero que siga transcurriendo mucho tiempo más. He trabajado en los medios más curiosos. Por ejemplo, comentaba este trabajo en Parla, ¿no? En una zona depreciada, con chicos que no querían leer. Y hicimos en ese momento una fotonovela súper divertida. Con las mujeres que eran analfabetas casi, trabajamos tragedia griega, trabajamos sin tragedia griega, y con los chicos el Lazarillo, porque eran dos cosas que a ellos los tocaban. Y ahí seguí lo que me había enseñado mi maestra Teresa Mansur, que cualquier cosa se puede leer si está bien explicada. Y es verdad, es verdad. Una analfabeta puede leer perfectamente a Esquilo, porque Esquilo es un gran escritor y la analfabeta no es idiota, es analfabeta, que es otra cosa, ¿no? Entonces puede aprender a leer esos textos, ¿no? Di clase también en la cárcel durante un tiempo, que también fue una experiencia maravillosa. Ahí trabajé con gitanas, que por supuesto no leían ni escribían, pero ¿qué tienen los gitanos? Ritmo. Entonces, ¿qué hicimos? Poesía. Las tipas con palmas te sacaban unos poemas que te quedabas frito. O sea que la literatura siempre tiene un camino si uno quiere recorrer ese camino con el otro. La literatura es un punto de encuentro. Entonces, los puntos de encuentro se establecen buscando el lenguaje común. Eso es leer con alguien, ¿no? Colega quiere decir aquel que lee con, el colega, ¿no? Ese que está contigo. La vida en torno a una mesa para mí ha sido algo muy parecido a la felicidad. Entonces, la gente me dice, ¿cuándo te vas a retirar? Yo digo, bueno, me tendrán que avisar cuando digo cosas muy disparatadas, que me avisen y me retiro. Mientras tanto, seguiré disfrutando de esta situación de leer en torno a una mesa. También conocí a mi marido con un libro, a mi maridín actual, porque otros he tenido, pero el que tengo, que me gusta mucho. ¿Cómo lo conocí? Una amiga que llevaba talleres literarios en Argentina me mandó un libro a través de él y ahí lo conocí. O sea, a través de un libro. Y aquí viene otro consejo para escritores. Búsquense una pareja lectora. Si no tenéis una pareja lectora, educad a vuestra pareja. Hasta que sea aquella persona que objetivamente puede comentar tus textos. Que eso es un lujo. Yo tan lejos llevo esto que, por ejemplo, estoy educando al camarero de donde desayuno, le estoy haciendo un curso de literatura con él, pero en serio. Le doy libros, además es un tipo que sabe flamenco mucho. Yo que sabe flamenco es inteligente, porque el flamenco es muy difícil, es inteligente seguro. Entonces le doy un libro, él me da el desayuno, él se lee el libro y un mes después nos juntamos y yo le explico el punto de vista del narrador, el manejo del tiempo y vamos por Pedro Páramo. Vamos con dificultad, ¿no? O sea, sigo sintiendo y viviendo que la literatura me ha dado a mí lo mejor de mi vida. Los mejores momentos de mi vida están ligados con la literatura, ¿no? Y finalmente también he conseguido hijas lectoras, que son mi hija mayor. Yo me separé de mi primera pareja muy joven y tenía ya un bebé y no tenía que hacer con el bebé, porque por supuesto mi pareja, festejemos el Día de la Mujer, por supuesto ni se ocupó, ni pasó dinero, ni hizo nada de lo que debía hacer. Yo me quedé con el bebé. Entonces, ¿qué hacía yo?
emigrada, sola, sin familia, sin dinero, con un bebé y con este cabrón que no me ayudaba para nada. Bueno, me la llevaba a clase, eso es lo que hacía. Yo daba talleres con el bebé sobre la mesa. Bueno, mi hija trabaja conmigo, da talleres de escritura y le va fenomenal. Os recomiendo la literatura como salida laboral. A la salida voy a tener una cola de madres que me dan con una sartén en la cabeza. No importa. La cosa es que mis hijas han sido lectoras, pero la segunda, que era más díscola, que hoy en día hace diseño gráfico, no quería leer. Entonces, ¿yo qué hice? Le pagué un curso de lectura que consistía: tú te lees este libro, yo te doy 10 euros. Y todo el mundo me decía, eso es una bestialidad. ¿Cómo vas a hacer eso? Pagarle a tu hija porque lea. Oye, no se pagan los cursos de baile, no se pagan los cursos de piano, no se paga el puto curso de violín, que no sé por qué, qué manía tiene la gente con el violín. No se pagan, sí se pagan. Yo pagué mi curso de lectura. Hasta que una noche vi que mi hija, con un libro ya así, no podía pagar la luz porque estaba enganchada. Ahí acabó el curso. ¿No? O sea, yo sigo confiando en que los libros son, como decía Emily Dickinson, la mejor nave para viajar, ¿no? Que el libro es el lugar, el punto de encuentro donde el pasado y el presente se encuentran y, por supuesto, el porvenir. Esta ha sido mi exposición por esta mañana. ¿Lo hice bien? Estupendamente. A mí me encantaría charlar, ¿eh? O sea, eso es lo que me gusta de estos encuentros. Sí. De hecho, bueno, aquí están vendiendo libros tuyos. Aquí Muy al buenos ladito. libros, os recomiendo libros, muy buenos libros. De Clara, de manera que, bueno, si queréis comprar libros, al final terminaremos un poquito antes para que si alguien quiere que Clara le firme el libro, ¿vale? Vale. Entonces hablamos ahora pues casi que les damos la palabra, ¿verdad? Sí, yo creo que no asusto a nadie, o sea No. que de verdad. Seguro que habéis pensado cosas muy interesantes o... Los chicos sé que leyeron Petrarca para viajeros, que es un libro bastante difícil, Ah, aquí hay ya así que los felicito. Sí. Sí, dime. Hola, buenos días, Clara. Bueno, Buenos soy días. seguidora tuya, he leído algunas cosas y encantada de conocerte. He encontrado que tengo un montón de puntos en común contigo, es decir, lo descubrí ayer oyendo un podcast tuyo y es la mirada que tenemos las personas que hemos sido emigrantes. Es decir, esa mirada sobre la cultura, sobre la lectura y sobre la escritura. Luego el hecho de conocer nuevos ámbitos literarios que de repente descubres. Yo viví en Marruecos muchos años, fui la cuarta generación nacida allí. Y cuando llegué a Alicante, después de muchos años, me incorporé al taller de narración oral de aquí de la universidad y descubrí la literatura iberoamericana. Eso o sea, para mí fue un flash, fue un nuevo mundo. Y entonces me di cuenta de lo que tú has hablado, de lo que has comentado, de la flexibilidad, de la necesidad de la flexibilidad del idioma, de la lengua, de cómo el manejo de la lengua en los textos es diferente desde una perspectiva o desde la otra y que puede aportar tantísimo, que ahí tenemos que hacer un trabajo de inclusión, diría yo, a nivel literario. Tenemos que ir aceptando que esto va a cambiar y va a cambiar mucho y que los temas van a ser cada vez más diversos precisamente por los aportes culturales, las diferentes perspectivas que hay. Y luego, pues bueno, pues también tengo en común que tuve una niña muy pequeña, un cabrón que te dejó tirada y tener que trabajar llevándote la niña a cuestas, ¿no? Y todo esto yo creo que se refleja, yo escribo ahora y creo que se refleja de una manera tremenda, mucho más de lo que yo pensaba. O sea, solo me di cuenta cuando ya tenía el trabajo acabado, que hice una relectura, lo dejé reposar y dije, ostras, Ahí está. Ahí está. Ahí está y sale por todos los lados, pero esto que es, yo misma me quedé sorprendida. Dije, bueno, si un psicólogo o un terapeuta coge esto, o sea, va a pensar que estoy tarada, ¿no? Pero no, realmente había cosas profundas que evidentemente luego
trabajas desde el punto de vista literario y a mí me ha parecido, he quedado yo misma sorprendida, es mi primer libro y he quedado sorprendida de eso, de cómo trasladas todas esas vivencias, todas esas culturas se funden de repente en un texto. Sí, mira, varias cosas. Yo entendí lo que es ser extranjero leyendo mujeres árabes, básicamente, donde la distancia es mucho más grande, mucho más difícil, porque el nivel de machismo es mucho más alto, el nivel de racismo es mucho más alto. O sea, lo que yo vivía estaba como amplificado en las mujeres árabes. A mí me enseñaron mucho a leer. Fue un trabajo de búsqueda muy importante, pero la verdad es que a mí me decían mucho más que lo que me decía la literatura argentina o la literatura española. Me decían más porque hablaban un poco de lo mismo. Y lo segundo que tú dices es verdad, yo creo que hacemos literatura por anomalías. La gente normal tiene que hacer cursos de dirección de empresa, que después son más raros que un perro verde, ¿no? Porque yo sí que los tengo en el taller y vaya con la gente normal, te asusta la gente normal. Pero la anomalía, los que reconocemos nuestra anomalía, porque anómalos somos todos, todos somos raros, porque todos somos originales de alguna manera. La anomalía en literatura es una virtud. Nosotros los que escribimos hacemos del defecto virtud, ¿no? O sea, quien no ha tenido una vida con cosas complejas es un escritor que es un muermo y está así de eso, ¿eh? Leed el Premio Planeta, me temo que vais a encontrar eso exactamente, ¿no? Aquellas vidas donde no hay interés, ¿no? Lo interesante es una mala vida para un escritor. No quiero decir niños que os dediquéis al alcohol y a las drogas, ¿no? Porque luego, ¿no? Sino que aquello que nos hace distintos es lo que de alguna manera nos hace iguales a la humanidad, ¿no? Aquella cosa especial que tenemos, ¿no? Y lo especial está ligado con el placer a veces y con el dolor también, ¿no? Estas dos cosas están en la escritura, pero en la escritura florecen, mientras que en la vida misma, yo no soy psicóloga, a mí tus problemas no me importan nada, a mí me importa que los resuelvas literariamente, que es otra cosa. ¿No? Yo creo que la escritura es un terreno de salud dentro de todo, si lo miramos desde ese lado. No hablo más, ¿eh? Si no preguntáis. Venga. Dice Paola que os aumenta la nota. A ver. Venga, va. Voy a empezar yo. Sí, sí. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con los alumnos de bachillerato. En nuestro club de lectura para familias también hemos leído la novela Petrarca para viajeros y el miércoles nos encontramos todos, mamás, profesores y los alumnos de nuevo para charlar sobre la novela. Entonces, a ellos les llamaba especialmente la atención, y eso que los estamos intentando educar fuera del canon tradicional, ¿no? Pero les llamaba especialmente la atención que la novela se dejara espacios abiertos, ¿no? Intersticios que tenemos que llenar nosotros, muy como en el microrrelato, que es lo que hemos intentado conectar. Algunos microrrelatos tuyos con la novela y entender por qué se quedan cosas abiertas. Por ejemplo, me decían, maestra, pero ¿se han liado en realidad la abuela con el argentino alemán? ¿Qué pensáis? ¿Se lió o no? Claro, claro. ¿Se lió o no? Yo les decía, pues lo que cada uno quiera. Yo les decía, yo quiero que se hayan liado porque es una manera ella de rejuvenecer, de sentirse más vital, más, ¿no?, atractiva, más erótica. Bueno, es mi visión como lectora, ¿no? Y ellos quieren respuestas cerradas, pero precisamente estos interrogantes que se quedan abiertos en tu novela me gustan mucho para que aprendan a leer con lecturas más difíciles. Más complejas, ¿no? Más complejas. Yo creo que una lectura que te da todo masticado es una lectura que no confía mucho en ti como lector. Yo sí confío en los lectores, o sea, sé que pido más esfuerzo también, pero invito a los lectores a convertirse en autores conmigo. O sea, yo no creo que el escritor sea más importante que el lector, creo que el lector es tan importante como el escritor y no hay libro sin el lector. Entonces, yo quiero un lector que complete las historias que yo desconozco, yo no sé si se acuesta con la abuela. Se lo deseo a los dos, pero francamente no lo sé, porque en ese espacio, yo hago una literatura con fragmentos y lo que tiene el fragmento es silencio, y el silencio pide que pienses, ¿no? Que en ese espacio inventes tu historia, ¿sí o no? Ahora, por ejemplo, estoy terminando un libro que viene de un club de lectura en un colegio, que me dijeron, ¿qué pasa entre fulanito y fulanita? ¿No? Porque tampoco lo digo.
Es un chico que le está poniendo, está en la playa con una chica en bikini, le está poniendo una caracola en el ombligo. Y dice, si la caracola se sostiene, le voy a pedir que se case conmigo. Si no se sostiene, no se lo voy a pedir. Entonces, esa escena se corta ahí. Pues ahora lo estoy completando en otro libro, donde tampoco la aclaro. No, porque yo no lo sé, yo no sé si se quieren, ¿no? Y lo que sí sé es que la chica tiene el ombligo para afuera, porque eso está en mi imaginación. Probablemente no puedan casarse, porque tiene el ombligo para afuera, ¿no? Pero me parece interesante del libro que yo quiero hacer, que el lector opine conmigo y diga, no tiene que ser así, tiene que ser de otra manera, ¿no? Que tenga la posibilidad de escribir una historia que es la que él o ella harían con ese tipo de argumentos. Por eso está cortado el texto, para que tú entres. Y también nos llamaba la atención, ¿no?, la relación de los albaneses, de cómo se ve al principio y cómo se ven al final, y la vinculación con el tema de la emigración, que es tan importante en tu Ese obra. es un libro sobre el racismo, básicamente. O sea, cómo cuando tú cambias de lugar, te das cuenta que aquella persona que te parecía a ti el demonio, los albaneses, ¿no?, como el peligro de los albaneses, en realidad son una gente estupenda. Y en realidad el emigrante puede ser tú en Albania. O sea, ponerte tú en otro lugar. O sea, yo no nací para ser inmigrante. El destino y la militancia política me llevaron a ser extranjera. Entonces, nadie nace para ser extranjero, ¿no? Entonces, cuando te toca, ¿quién eres? Te conviertes en otra persona. O sea, yo perdí mi contexto, perdí mi familia, perdí mi cielo, perdí mi comida, perdí mis olores, perdí todo, menos la vida. Entonces, ¿quién eres una vez que lo pierdes todo y desde dónde empiezas? Ese es un poco... Y todos tus prejuicios, que yo también los tenía, se caen porque te toca otro lugar. Entonces, el libro habla de eso exactamente. Habla de eso y del amor romántico. Ese libro es sobre el amor romántico. O sea, el chico está siempre enamorado de una imagen de mujer que no existe, que yo creo que lo hacen mucho los hombres. Se enamoran de una figura que salió en una revista, pero eso no es una mujer real. Entonces termina no viendo a la mujer real cuando se le pasa por delante. Habla del amor romántico, que es un tema que a mí me encanta también. Muchas gracias. Y ellos sí tenían más preguntas por ahí de los referentes. Espera. Háblame fuerte. Que si no, no se te escucha por eso. O sea, en contraste al amor romántico que tiene Andrés, la figura de Laura Legrand y todo eso, ¿dirías que Noa es la que rompe con la idea del amor romántico? O sea, ¿es el contrario lo que pasa en realidad? Ella es lo contrario. Es lo contrario, y desde ese punto de vista, desde el amor sacado de un libro, sacado de la cultura, no de la mujer concreta o del hombre concreto, lo único que te espera es el fracaso. Es esta sensación de que no sé si os ha pasado porque son jóvenes, pero es que fulanito no me ve o yo no lo veo. O sea, la mujer real que soy yo no es vista por esta persona, por eso fracasamos, porque no me ve, tiene una idea de mujer que no soy yo, ¿no? Entonces, contra eso va, o sea, contra la idea, que es una idea que se estructura desde Petrarca, justamente, el amor cortés, de ahí parte. Entonces, hay una crítica muy fuerte a este amor de Neruda, por ejemplo, esas mujeres de Neruda, que te dicen, pero ¿qué coño tenía en la cabeza este hombre? Esas mujeres no existen. Y si se casan con Neruda serán profundamente desgraciadas, porque ese hombre no sabe lo que es una mujer. Entonces, de eso habla ese libro, del fracaso, porque son desgraciados los dos en el fondo. Él porque cree que está enamorado de algo que no es, y ella porque nunca conocerá a ese hombre, porque ese hombre no está dispuesto a conocer. Y no quiero hacer con esto una cuestión de hombres y mujeres, sino que nos pasa a hombres y a mujeres, mirar un objeto que no es real. Entonces, ¿ayuda a la literatura para esto? Por supuesto, porque te hace pensar en distintas características posibles del ser humano, en sofisticar tu manera de ver a la gente. Entonces, en la medida que es sofisticada, también tú entiendes que la persona que tienes enfrente debe ser entendida desde algo más complejo, de que me atrae, qué sexy, qué ojos, qué piernas, qué tetas, qué culo, qué... No, algo más porque si no te va a ir muy mal. Bueno, o una noche es una noche, pero un amor no es. De hecho, perdón, volviendo al tema sí. que ha abierto... Julia, ¿ya tienes algún medio puntito más? Muy bien, Julia. No, son grandes lectoras, Sí, ya veo. y lectores.
Pues hablando de esto, me comentaban en la clase hoy, dice, bueno, pero cuando iba vestida ella al final de la novela de albanesa, él no la reconoce, porque claro, está travestida, se ha quitado el disfraz de Venus, por así decirlo, y se ha travestido en el disfraz de albanesa. Entonces le quitas lo superficial y ya no la conoce. No ve la esencia. Le cambias la ropa, simplemente. Sí. Le cambias la ropa, la cambias de lugar y deja de ser esa mujer deseada. Él no ve el fondo. Pero claro, antes tampoco lo era, porque era una mujer disfrazada. Claro, con su ¿no? pelo rojo. Modas y todo lo demás. ¿no? Las dos vestidos de ella son vestidos falsos. Arquetipos, claro. Ella tampoco es ella misma. Hay una crítica muy fuerte con cómo se mueve ella como mujer dentro del texto. Ella solo es ella misma cuando el dolor la golpea. Entonces ahí no tiene más remedio que pensar y ahí se convierte en ella misma. Yo le deseo lo mejor, ¿eh? Me gusta esa chica. Hola, Clara. Bueno, yo no soy alumna. No importa. Además, soy personal de aquí de la casa. Yo quería preguntarte, se me ocurre el tema de los cuentos. Creo que no sé si es una moda actual o no. ¿Qué opinas? ¿Cómo lo ves? Los libros de cuentos que tienen como, no sé si, o antes también era así, hay una unidad. O sea, en torno a decir, pues vamos a hablar sobre la pasión, o vamos a hablar sobre los perros perdidos, o vamos a hablar sobre... Y hay libros de cuentos que no tienen por qué tener, o cómo está el tema. ¿Cómo está la vida? Sí. Bueno, yo creo que estamos en una época degenerada, ¿no? En el sentido de que los géneros tenemos tan pocas certezas, ¿no? ¿Por qué vamos a tener una certeza de géneros literarios? O sea, yo defiendo lo híbrido. Entonces, en ese sentido, me parece, primero, que desde el Conde de Lucanor o desde antes, los cuentos suelen tener puntos en común, siempre lo han tenido. Y me parece una forma del cuento, una forma posible. Yo trabajo en esa vertiente, por ejemplo. No por tema, porque me parece medio sencillo, sino porque voy imbricando un cuento dentro del otro. Trabajo lo más cerca que puedo de la novela, pero eso me trae un doble problema, un problema que tengo que resolver dentro de una teoría medio novelística y, por otro lado, cuentística. ¿No? Entonces, a mí me gusta el circo en la literatura, el cada vez más difícil. Si no, no me divierte. O sea, si no es complejo, no me divierte. Entonces, ese acercamiento es complejo, mucho más difícil de lo que parece. Y en todo caso, yo no creo en los géneros estancos. Me parece que, sobre todo hoy en día, los géneros son mestizos. Así, lo que nos está pasando como sociedad nos pasa dentro de los géneros también. O sea, no, con esto no quiero denostar a quien hace géneros puros. Cada uno hace lo que le parece correcto, pero a mí me parece que lo mestizo en literatura tiene una apertura y una riqueza en este momento muy particular, y que la literatura es investigación, no repetición. Es básicamente investigación, que es interesante desde ahí. Y me encanta el cuento. Súper género. Sí, Clara. Quería preguntar por qué cuando decidí escribir un libro de relatos sobre mujeres, me dijeron, no escribas relatos porque eso no te lo van a comprar. Porque tienen razón, no te lo van a comprar. Pero ¿por qué no se lee el relato? Porque es más difícil. Ya. Este país tiene unos 3.000 buenos lectores y vende a veces 100.000 libros. Sacar conclusiones. Los que superan los 3.000 no son grandes lectores, con lo cual la gente que lleva al mercado o a los grandes nombres un libro no es la gente que lee bien, es otra gente, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que molestarse con eso. O sea, si yo decido hacer algo que es más difícil, yo me hago cargo de mi propia libertad. ¿No? O sea, yo creo que es difícil. Yo trabajo cuento en los talleres, por ejemplo. Les cuesta muchísimo publicar. Pero bueno, son los riesgos, ¿no? Es la diferencia entre un supermarido y un tonto. El tonto es mucho más fácil. Y sí, los tontos son fáciles. Los libros tontos también son fáciles. Yo empecé en grandes editoriales. Yo empecé con Planeta, con Seis Barral y me fui. Hice el camino inverso. Me fui a Página de Espuma. ¿Por qué? Porque no podía trabajar. No podía trabajar con presión. No podía trabajar contando chorradas. No me interesaba. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer? O sea, tú sigue adelante con tus faroles y ya veremos. A mí me gusta el relato y escribo relatos. .com se llama eso. Exacto. Se acabó. Sí. Además, es que creo que en España no hay la tradición sobre el cuento que sí que ha habido siempre en América Latina, ¿no?
y especialmente en Argentina ha habido una devoción por el relato que no... Voy a disentir todavía, contigo. ¿Sí? Sí, ya mismo. Yo creo que sí hay gusto por el relato, mientras sea norteamericano. Carver Ya. se ha leído un montón, hay muchísimos autores norteamericanos que se leen un montón, pero hay una cosa como pueblerina, que si no es norteamericano, pues no es bueno. Yo creo que es eso, porque Carver, por favor, yo tengo que trabajar con mis alumnos para sacarle Carver de la cabeza. Lo tienen incrustado, ¿no? Pero les dices, has leído, qué sé yo, Aldecoa, y te miran como, ¿qué es eso? Cortázar con suerte, ¿no? Lo que pasa es que el cuento pide un lector mucho mejor que la novela. Es un lector más sofisticado, más difícil. Claro. Bien, vive el cuento. Muy bien. Conchi. Buenos días. Hola. Estoy mal de la garganta, también un poquito mal del oído. Entonces, te quería hacer 2 preguntas. Bueno, primero, un gusto encontrarte otra vez. Quería que... Yo hace mucho tiempo leímos a Scorza, porque era... ¿No leías Scorza? Entonces, yo quería que, como no lo he escuchado bien, no sé si has dicho un libro concreto o te referías a su obra. Me gustaría que lo ampliaras un poquito. Y lo segundo que te quiero decir es que te estamos esperando en el Club de Lectura. Decídete. Cuando quieras. Y después Gracias. Scorza, por favor. Scorza es un escritor magnífico. Yo quería simplemente decir el poder que puede tener un libro. O sea, yo tengo mala suerte con Scorza y Scorza conmigo, evidentemente, porque se mató. Pero Scorza es un escritor que yo creo que hoy en día se lee muy poco y sin embargo merece lecturas, ¿no? Como tantos otros. Hoy hablábamos en el coche con Carmen, grandísimos escritores que no han tenido la lectura que merecen. Pero eso nos daría el placer de volverlos de recuperarlos, o sea, reencontrarnos con un lector, con un escritor que no es el que nos vende el mercado. Desconfiemos del mercado. ¿Por qué el mercado va a vendernos buenos libros? Nos vende porquerías el mercado. Busquemos. Hay que buscarse un librero de confianza. Como quien va al farmacéutico, un librero. O una editorial, una buena editorial. Por ejemplo, donde publico yo, ahí debéis buscar. No, pero lo digo en serio, o sea, ciertas editoriales garantizan una buena lectura y ciertos libreros garantizan un buen consejo. No os dejéis, no tengáis confianza en lo que dice la televisión, que no entiende nada, y en los periódicos menos todavía. Cada vez más matizada estoy yo, más suave. Clara, volviendo al tema del cuento, quería que nos comentaras brevemente cuál fue tu experiencia con Jorge Luis Borges y sus clases, porque también nos sorprendió mucho en clase cuando lo supimos. Muy divertida. Yo cuando tuve a Borges tenía 23 años, 22 años, algo así, y en gran periodo de cambio en Argentina. O sea, en esa época nosotros nos levantábamos por la mañana, los que éramos de izquierda, yo soy de izquierda, los que nos levantábamos por la mañana para cambiar el mundo. ¿Qué vas a hacer hoy? Cambiar el mundo. Otra gente iba a hacer la compra, ir a la peluquería. No, nosotros cambiar el mundo. Así, cosas livianas. En ese mundo apareció Borges y Borges nos hablaba de literatura inglesa. A mí me enseñó a leer Albiés. Esto que estoy diciendo ahora es muy borgiano. No leas lo obvio, lee lo que está al costado. Él no, por ejemplo, no nos explicaba Shakespeare, porque decía, alguien que estudia literatura ya leerá a Shakespeare, es obvio. Nos leía a Christopher Marlowe, nos leía a aquella persona escondida que estaba dentro de la cultura. Después nos aburría muchísimo, porque el tipo hablaba en anglosajón durante horas, nosotros no entendíamos nada, afuera ponían bombas, era una cosa, ¿no? Pero de pronto era Borges. Y lo que tenía era un entusiasmo loco. Yo creo que yo aprendí con él el entusiasmo. O sea, el tipo andaba con su anglosajón y ahí iba, feliz. Los sábados podías ir a su casa y te hablaba de literatura. Sacaba los libros gratis, ¿eh? Sacaba los libros, te leía algo, decía, mira, esto se puede comparar con aquello, comparaba muchos libros. Esa fue la experiencia con Borges. Para mí, yo no lo leía en esa época porque no estaba de acuerdo con él políticamente. Y después a mí me cambió la manera de escribir. Yo he aprendido lo inenarrable en esos libros, ¿no? Para mí es uno de los mejores escritores en lengua castellana, ¿no? O sea, creo que hay que leer a Borges y si no has leído a Borges te has perdido algo muy importante. Ahora, ¿es fácil? No, no es un autor fácil. Bueno, yo creo que llegó ya más o menos la hora, ¿no? Que tenemos que cerrar, pero
me gustaría, Clara, que leyeras algún fragmento de una casa. De una casa lejos de casa. Sí, de una casa lejos de Voy casa. a leer el final para hacer un spoiler absoluto. Efectivamente. No, no se Que puede también hacer lo spoiler. tenéis ahí, sí. Es ensayo. Y después, pero sí quiero agradecerte que hayas hecho el esfuerzo de estar esta mañana aquí Ha sido un gusto. en Alicante, porque se va a ir rápidamente, de ahí lo de la hora. Tiene que estar esta tarde leyendo en la Biblioteca Nacional, de manera que ha sido una deferencia, ¿no? Que estuvieras un esfuerzo. Aquí. Ha sido un gusto y un esfuerzo. Voy a leer el final, que es empieza con una niña, es una historia como un poco lo que he hecho hoy, casi autobiográfica, y termina con una persona que soy yo hoy en día, ¿no? Entonces el final es donde explica el sentido de la literatura desde el final, ¿no? Dice, sucedió después de los adioses, las partidas, después de que saltara por el aire los fusibles de la pena, después de que me quedara sola con los perfiles de los muertos, después de esa nostalgia ambigua y oscura, después de que mis padres se volvieran recuerdo, de que cumpliera el duelo por todo lo perdido, de que nacieran mis hijas y mis nietos. Sucedió en ese tiempo nítido y rebelde de una noche de escritura, en la quietud aparente de mi casa, cuando vi la luz naranja colándose por la ventana, el libro abierto sobre las mesillas, los papeles, los objetos cotidianos. Sucedió que miré a mi alrededor y comprendí, por fin, que el dolor multiplica la vida, que la literatura sortea el horror. Muchas gracias.